Buenas, ¿cómo andamos? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda la muchachada? Buenas noches para todos. Hola a la gente de Baplomo, ¿cómo andan? Pablo Noriega, ¿cómo va? Generaciones de Pesca, Luciano Llanos, Juan Picodina, Guille Piccoli, Jeremías, Horacio. Buenas noches a todos, ¿cómo andan? Buenas noches Julito, Julio Pollero, Néstor. Hola Maxi, buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches Néstor. Hola Néstor, buenas noches. Me saco el sombrero Néstor. ¿Cómo va? ¿Cómo le va? Buenas noches, buenas noches. Sí, estamos todos Muy bien, encerrados. acá estamos en cuarentena para decir algo muy novedoso. Sin Es dudas, así. todo y Pero debemos bueno, estar encerrados hasta que, bueno, gracias a esto ustedes en este pase. caso, que la verdad nos permiten pescar un rato desde casa, nutrirnos de anécdotas, nutrirnos de experiencias y sobre todo que nos trabaja esa humildad que hay que tener siempre y ese perfil tan bajo y tan carismático que hace que esto se haga tan entretenido. La verdad quiero agradecerte de movida. Bueno, la verdad que el agradecido soy yo por tener esta oportunidad de conectarme con amigos, con conocidos. Siempre es un privilegio para uno que hace ya este agosto, si Dios quiere, son 30 años trabajando de periodista de pesca. Entonces, toda una experiencia de 3 décadas, más las anteriores 9 en que hice periodismo de otros deportes, de otro tipo de periodismo, que aún continúo haciendo, ¿no? Fueron pocos los Bien. años en que pude Néstor, dedicarme full time a la pesca porque como me todos hubiera lo gustado. conocemos, sabemos de su trayectoria periodística, sabemos de sus escritos en revistas del ambiente, en revistas de otro deporte, de aire libre en general, pero ¿cómo fue ese llegar desde Néstor Saavedra, hace 30 años de trayectoria atrás, hasta el Néstor Saavedra de hoy? ¿Cómo fue algo que usted había planeado, que usted se había propuesto? ¿Fue algo que la vida lo fue llevando? ¿Algo que traía adentro? ¿Cómo nos podría describir su trayectoria? Sé que es muy difícil, eh, como para que sobre todo los más jóvenes, que hay muchos chicos conectados, sepan que quizás a veces el tener a lo largo de una trayectoria un reconocimiento periodístico, un nombre, lleva muchos tragos amargos y no son todos momentos tan felices. Lógicamente al finalizar sí, pero digo, es un camino duro de transitar, ¿no? Es duro, yo desde chico sabía, a los 4 o 5 años, cuando a todos los chicos le preguntan qué querés ser cuando seas grande, y todos contestan, por lo menos en esa época era astronauta, médico, abogado, jugador de fútbol, yo decía escritor. Yo quería ser escritor, yo quería comunicar por la palabra escrita porque ya a los 5 o Sí, 6 no. años escribía poesías, realmente bastante anormal para un niño, pero bueno, no sabía para qué lado, es así, no sabía para qué lado iba a salir esto. Cuando ya estaba en la época de la secundaria, yo me había hecho un apasionado oyente de radio. En mi casa la radio era un habitante más de la familia. Yo todavía puedo distinguir mucho más fácilmente un locutor grabado en la década del 70 que muchos familiares míos. Porque la radio era un integrante más, mi papá era muy hombre de radio, mi mamá escucha todavía mucha radio porque vive. Y entonces ahí tuve una especie de visión de lo que yo podía hacer. Y me pasó algo muy curioso, que lo cuento. Cuando le pedí a mi papá que me llevara por primera vez a la cancha a ver fútbol, mi papá era fanático del fútbol,
no de mi equipo, no del equipo que yo fui a ver, pero él pagó la platea más cara, se jugó todo ahí para llevar a su hijo a los 12 años, 13, a ver a su equipo, y justo me toca, pegadito, hacia atrás mío, así como ven esa pared, la cabina de Radio Rivadavia, que por entonces tenía el 85% de encendido en las transmisiones de fútbol. ¿Qué me pasó, para ser breve? Claro, yo me pasé todo el partido mirando la cancha y la cabina, porque con la radio portátil mía yo escuchaba cuando conectaban y lo veía a don Pedro Valdés, que lo había escuchado desde hacía varios años, y para mí era una cosa increíble. Y yo salí de esa cancha y le dije a mi papá, papá, yo voy a ser periodista cuando sea grande. No tengo lugar a dudas. Después se encadenaron un montón de hechos, muy lindos todos ellos, muy divertidos algunos. Empecé con periodismo de fútbol, pasé a otros periodismos y, como vos decías recién, hace 30 años justo atrás, me largo a esta aventura que era hacer periodismo de un hobby mío. Yo iba a pescar. Nunca pensé que iba a ser 30 años, y espero que algo más, periodista de pesca. Jamás pensé en eso. Empecé con, bueno, no diría fortuitamente porque no creo en la fortuna, pero en el año 90 se empezaban a desregularizar las radios. Antes existían solo las radios AM y FM, y comprar un espacio era imposible, era carísimo, millones. No había internet, no había esto que estamos hablando ahora, no existía. Cuando se desregularizan las radios empiezan a aparecer AM, AFMs por todos lados. Cada pueblito, cada ciudad tenía 1, 2, 3 FM. La gente podía transmitir. Un amigo mío que íbamos a pescar con él, José Rodolfo Divani, compra un espacio, una FM relativamente cerca de casa, en Martínez, en la zona norte del conurbano bonaerense. Me invita, Luz de Lunes, se llamaba el programa, 2 horas los lunes a la noche. Empezamos a hablar y en un día me dice, che, si empezamos a hacer como bloques de algo, porque si no, no sabemos. Le digo, dale, bueno, yo hago fútbol. Me dice, no, fútbol ya el lunes a la noche, pasó todo el fin de semana. Le digo, che, si hablo de pesca, le digo, si nosotros vamos a pescar cada tanto, no íbamos una vez por mes o cada 2 meses, no era un pescador de todos los fines de semana. Bueno, dale. Y ahí ves cuando yo digo que se tienen que dar las cosas. Uno de los primeros, si no el primero que entrevisto, es Juan Carlos Tosi, uno de los grandes de la pesca deportiva, concursero, capitán de las selecciones nacionales. Tenía una casa de pesca cerquita de mi casa, por eso lo invité para charlar, que era concurrida por decenas de aficionados, un formador de pescadores. Es más, cuando lo llamo y le digo, mire, usted no me conoce a mí, pero yo soy un admirador suyo, leo sus notas en varios medios, usted fue tapa de Weekend en esa época. Le digo, quisiera invitarlo para que, bueno, yo lo llamo por teléfono y usted salga al aire en este programa, un micro. No, me dice, yo de ninguna manera. Justo. No, me dice, yo de ninguna manera yo voy a ir a su programa en vivo. Y quedé maravillado, se vino con su señora, Nelly D'Angelosi, claro, gran pescadora también, hicimos un programón en vivo, por lo menos para los que nos gustaba la pesca. Y si no fue el segundo, fue el primero, ahí que yo invito es Daniel Console, un gran amigo que sigue con su programa de radio por muchos años de pesca deportiva. Y Daniel también, yo había encontrado una visita en la revista La Nación, donde Daniel trabajaba en otra área, en el área compras, que decía, ya salió el diario del pescador y daba un teléfono. Un favor que le habían hecho a Dani, publicarlo ahí para promoverle un diario, formato diario, pero mensuario que él sacaba que se llamaba Diario del Pescador. Entonces, como estaba el teléfono, yo ni lo conocía, le digo, mira, quisiera hacerte una entrevista y que vos me cuentes de Diario del Pescador. Bueno, empezamos una amistad y a Daniel le debo, eso fue en el 90, en el 96, el haberme hecho entrar a la segunda revista de tirada en la Argentina, y una revista histórica, que era Aire y Sol. Así que, como verás, estaba todo muy encadenado y yo tenía que ser pescador, periodista de pesca. Una vez que usted logró llegar a los programas que empezó a sentirse que su objetivo se materializaba un poco, ¿no? Esto de dejar de tener ese sueño y ese presentimiento y esa convicción a que se empezaba a transformar en algo real. ¿Qué sentía? Digo, hay algo que se genera,
empiezo a tener esto que es real, quiero darle mi vuelta a Néstor, o era primero voy a ver cómo es esto y veo cómo le puedo meter el broche. Cada uno tiene su forma de expresarse, de armar las notas, de hacer una entrevista. ¿Cómo fue que usted encaró esto al momento de decir, che, esto es real? Sí, está muy relacionada la pregunta y es muy rica por el vínculo con cada medio. En el programa de radio Luz de Lunes, un programa con una poca audiencia, pocos pescadores, yo podía hacer algo tranquilo, obviamente no cobraba un centavo, era por amor a la radio y a mi amigo, un gran amigo, de Rodolfo. La primera vez que me pagan es un contacto que logro a través de Juan Carlos Tosi, que recién te comentaba de él. Una anécdota muy linda para mí también. Tosi tenía problemas para escribir, de tanto haber casteado y pescado. Tenía un problema en el hombro, de tanto castear y pescar. Entonces él hacía para varias radios, algunas muy importantes, un informe semanal del pique. Yo iba a la casa de Pescadel y como él no podía escribir, él me dictaba el número del guía, el número de teléfono, no había... Chicos que nos están escuchando, no había redes, no había internet, solo teléfono de línea. El número del teléfono, yo llamaba, por ejemplo, a Lopecito, a Paso de la Patria, lo saludaba a Tosi, lo agarraba el teléfono Tosi y me iba dictando. Dice Lopecito que hoy la pesca está muy buena en la piedra de Zapico, utilizando señuelos de tal marca, con paleta, y yo le iba escribiendo todo para que él después pudiese llevar eso a los medios. Ahí yo no podía ponerle mucha poesía mía, no podía ponerle mucha impronta mía. Él me hace pie para escribir en el primer medio que me paga, que era una revista que se llamaba Pesca y Caza, que hacía uno de los mayoristas grandes de pesca acá en la Argentina, pero también ahí estaba bastante controlado, digamos, no por la revista, sino por Tosi. Yo le entregaba a él la nota, él la revisaba, le gustaba cierta austeridad, estaba perfecto. En el Diario del Pescador, que empiezo a colaborar con Daniel, empiezo a soltarme un poco, Daniel me da libertad también para escribir de mis experiencias de pesca, pero tampoco era que yo iba a hacer notas de pesca para el diario. Yo aprovechaba los viajes y le escribía. El tema es cuando empiezo en el 96, como te decía, el segundo medio, una revista que había aparecido en el mismo mes que Weekend, pero que en el año 85 se había quedado sin salida y entonces se había venido a menos, la estaban levantando desde el 94 los nuevos dueños, me contratan a mí, ¿sí? Pagado, para hacer notas, empiezo con una columnita y ahí se dan estas cosas que les comentaba recién, ¿no? Sí. Ellos tenían muchas notas de pejerrey, algunas de mar y muchas del Río de la Plata, pero no tenían nadie que les cubra el litoral. Entonces me dicen, vos, sí, empecé a ir a Esquina, a Goya, a Corrientes, Chocho en esa época pescando, el Paraná Medio con carnada. No había ningún guía en Paraná Medio que pescara con señuelos, ninguno. Y el Alto Paraná, carnada, o a mí me gustaba más pescar a trolling. No había ningún guía que pescara en spinning, nadie, absolutamente nadie. Sí. Lo que vemos hoy que es una revolución es muy posterior y es parte de lo que me preguntabas. En Aire y Sol yo puedo empezar a poner una impronta mía. Solo teníamos que competir contra Weekend, sin saber yo que después iba a trabajar como hasta ahora en Weekend, cuando Aire y Sol cerrara en el 2001, claro. Y la idea, ¿cuál era? La única manera que podíamos competir contra Weekend era hacer notas diferentes. Porque si hacíamos lo mismo que ellos, tenían todo un background de una editorial enorme como Perfil, Difusión, todos los años de vida de corrido. Escribía Bartasian, escribía Guglielmi, los que yo leía de chico. Entonces, charlando con el director, tuve una gran ventaja yo. El director de Aire y Sol no era pescador. Para nada, en absoluto. Entonces me permitía tener creatividad y no me limitaba. Entonces yo decía, por ejemplo, te podría contar muchas, pero te cuento algunas. Weekend siempre hacía en marzo, a lo sumo en abril, la primera nota con tapa de pejerrey.
Entonces yo le decía al director de Erisol, no hagamos lo mismo, Claro. vamos a perder con eso. La peor manera de competir con Tinelli es ser como Tinelli. Digo, hagamos otra cosa, vamos a hacer nota de pejerrey en octubre. Claro. No, pero me dice, en octubre está la veda. No, no importa, se puede pescar los fines de semana, vamos a hacer nota de pejerrey en enero. Y el calor, hay gente que le gusta pescar con calor, que le gusta. Y empezamos así con esas locuras. Y podría enumerarte una serie de cosas donde ahí sí, yo empecé a poner el sello Néstor Saavedra. Sí. Era algo diferente, distinto. Por ejemplo, cuento otra más. Eso fue ya finales de esta época, ya cerca del 2000. Me invitan a pescar con señuelos de costa en Puerto Madryn. Yo quería pescar ahí porque había leído que Zapico Antuña en la década del 70 pescaba róbalos en invierno. Y el guía me dice, ya fallecido, muy joven, Juan y Domínguez, falleció el año pasado, muy joven, me dice, traete, ropa porque nos tenemos que meter hasta un poquito dentro del agua, hay muchos róbalos, hay pejerrey, traete. Me dice, ¿y no te molesta que adelante de nosotros, a 30 metros, salten las ballenas? No, le digo, es un notón, le digo. Y la primera nota de pejerrey con ballenas saltando ahí, que después la hice también para la televisión, con los amigos, grandes amigos de Puerto Pesca, fue precisamente una idea de hacer una nota diferente, distinta. Weekend no había hecho ninguna nota, y si había hecho alguna de mar, Claro. embarcado, porque estaba el Negro Díaz que pescaba embarcado, era una clásica nota de pesca embarcada. Esta era, venga, vaya a pescar a Puerto Madryn con señuelos de costa y con la ballena saltando enfrente a usted. Hermoso. Un combo. Entonces ahí sí fui tratando, y eso Néstor, lo mantuve. antes de que nos pasemos, porque me mandaron un montón de preguntas, y yo traté de seleccionar muchas repetidas, que muchas preguntas me llamó la atención, que muchos preguntaban sobre lo mismo. A mí, yo tengo una imagen suya que me gustó mucho, que subió hace no mucho tiempo atrás, viajando en colectivo con la compañera La Cañita al lado del colectivo. Y como que eso le recordaba mucho a su esencia, por lo que puso en el texto y por lo que escribió en esa publicación. Ese Néstor Saavedra sigue sintiendo lo mismo hoy cuando sale a pescarse, por lo que transmite esa publicación. Cuando se sube al colectivo, va a pescar, ¿cómo son los días anteriores de Néstor? Cuando va en el colectivo, ¿se puede dormir? ¿No se puede dormir? Si se duerme, sueña con lo que le va a pasar en el viaje. A mí me transmitió eso, la publicación de una esencia, de unas raíces, y digo, mucho que por lo que leí, lo que me transmitió fue mucho que le pasa a Néstor a lo largo de ese viaje en colectivo hasta el destino donde va a pescar. Es así, es tal cual vos lo decís, porque en mi vida se ha dado algo de lo que puedo jactarme, y es que en 30 años de pesca deportiva, yo tuve exactamente 5 meses auto. Tuve un accidente grande, nunca más manejé. Por eso tengo tanta gratitud con mis amigos, que me han sabido llevar a pescar a tantos lados, y por eso siempre para mí la pesca fue algo que me exigía mucha creatividad, porque ir a hacer notas de pesca, sobre todo cuando estás obligado a escribir o a emitir, si es televisión, 4 o 5 notas a veces por mes, y no tener vehículo, implica una enorme creatividad, una gran agenda y muy buenos amigos. Entonces aprendí que había mucho más cosas que solamente ir a pescar. Y esa organización de las cosas siempre me llevó, como bien vos decías, a las raíces. Mi familia, la que recién yo te contaba de mi papá y de mi mamá, era gente muy pobre. A nosotros nos costaba horrores comprar una revista mensual, como comprábamos Aire y Sol cuando yo era chico. Entonces, para mí la revista Aire y Sol era casi un objeto de culto. La leía de tapa a tapa, las tengo guardadas, casi nuevas, aunque tienen 40 años y más. Esto mismo lo traté de transmitir a mis experiencias de pesca.
Yo Sí, por viajo como supuesto. viajan los demás, yo hago como hacen nota Por los demás. supuesto. Mirá, te cuento una anécdota muy rápida también de esta comparación en esa época con Weekend. Mi jefe viene un día y me dice, ¿por Sí. qué la gente de Weekend hace una nota en Itaibate, por decir un lugar, dorado de 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos? Y usted viene con dorado de 5 kilos. ¿Qué pasa? Bueno, yo me puse a averiguar qué pasaba. Claro, yo me enteré después que en esa época, por lo menos en esa época, no lo extiendo al presente, yo hablo de ese momento, 1998, 99, los periodistas, por ejemplo, Guglielmi, cuando iba a Paso de la Claro. Patria, se quedaba una semana pescando. Cuando vos te quedas Entiendo. una semana pescando, tenés mucha más chance que la que tenía yo, que yo iba un día a hacer una nota de pesca. Después me enteré también, por ejemplo, Sí. y me lo contaba don Alberto Juan, mi querido amigo y fundador de Alfers, de la fábrica Alfers de Señuelo, que ellos también utilizaban las fotos de la gente que iba. A don Alberto, por ejemplo, le pidieron un pacú que había sacado, en esa época se mataba todo, y sacaron la foto de él con un guía en otra lancha. Yo jamás hacía eso, yo solo sacaba la foto de mis pescados, a lo sumo de mi compañero o del guía, nada más. Entonces, ¿para qué digo esto? Porque para mí era importante las notas, y se lo expliqué esa vez a mi jefe, yo pesco como pescan los demás. Yo no soy un tipo que se sube al púlpito para explicarle a sus fieles cómo es la vida y la teología. Yo soy un fiel más. Y lo único que me distingue es la posibilidad que tengo de comunicarlo. La habilidad o la oportunidad que tengo, que en ese entonces, imagínate, sin redes sociales, éramos muy poquitos, un puñadito. Entonces, eso lo sigo manteniendo hasta ahora, me sigo emocionando, me cuesta dormir, no te imaginas lo que es para mí ir a Amazonas, que es mi lugar en el mundo. Yo no duermo 3 meses antes, no la noche anterior, llego allá y deliro y me vuelvo loco y no puedo creer que esté ahí ese mismo muchachito que no tenía para comprar una revista y que ha padecido enormes problemas económicos en estos 30 años de periodista de pesca, enormes problemas económicos, tiene ese privilegio de ir, pescar un trairón, pescar un Claro. tucunaré y encima contárselos a todos, especialmente ahora con Natural Tube, que allí está puesto mi corazón, porque soy uno de los socios. Bueno, ni qué decirte, y por eso mi emoción y mi responsabilidad de comunicar también. Para mí eso es fundamental. Cuando me preguntan muchas veces, vos, qué suerte. No, no, le digo, no es solo una suerte. Yo soy responsable de lo que voy a contar. Eso me lo enseñó Rubinho, el gran periodista de pesca de Brasil, mi gran amigo, el que transformó la pesca en la década de los 90 en Brasil. Cuando yo le dije, ¿cómo haces vos para el tipo firmaba autógrafos, pero más que Susana Jiménez y Tinelli, te lo puedo asegurar. Parábamos en la ruta y la gente salía de los autos a pedirle autógrafos en Brasil. Digo, ¿cómo? No, no, me dice, esto para mí no es solamente algo lindo. Cuanto más llego, soy más responsable. Y no me lo olvido nunca más, que soy responsable de cada palabra que digo ahora con vos, o cuando escribí o escribo en los grandes medios o en la televisión, que me tuve la oportunidad de estar en los grandes canales o en un gran diario Qué lindo o lo que nos en cuenta Natural Néstor, Tube, la que como te verdad, decía, tengo muy, mi muy corazón lindo. allí en este ¿Le momento. parece si chusmeo alguna de las preguntas que teníamos, que nos mandaron los muchachos? Bueno, no, no, vamos, Chusmina vamos alguna a la... pregunta, sí, Acá, los sí, un muchachos poco están difícil, esto preguntando, por parece un examen de ejemplo, la facultad. una que me gustó mucho, porque yo sé que usted es A un ver, sí, fanático de esto, Néstor. sí, Acá acá están preguntando, una de las preguntas que sí, viene clave. ¿Cómo pesca totalmente. Néstor la tararira en invierno y cuando usted llega a un lugar, dónde las busca? En invierno. Perfecto. Yo debo ser el primero de los periodistas que hizo notas de pesca de tarariras en Sí. invierno. Y esto se lo debo a mi querido Alberto Juan, que recién te contaba. Fuimos grandes amigos con el fundador de la fábrica Alfers, que ya hace 10 años que falleció. Él descubrió casi accidentalmente la pesca de tarariras en invierno. Nosotros íbamos a pescar tradicionalmente,
como en verano, empezábamos allá el 12, 15 de octubre hasta los fin de marzo como mucho. Don Alberto un día estaba con su nieto y el nieto puso una cucharita así, ¿qué pongo, abuela? Bueno, dale, pon esto, una cucharita. Y mientras la ponía en el snap, se le cayó al costado de la embarcación y estaba en la línea, cayó abajo. Le dije, bueno, toma, recoge. El nene recoge. Cuando recoge, tum, 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 levanta un taruchón como de 3 kilos, abajo de la lancha. Habían ido a pescar dorados. Vuelve a hacer lo mismo. Entonces don Alberto sospecha, plum, otro. Empiezan a tirar unas cucharas pesadas, giratorias, una tararira atrás de la otra. Fenómeno que años después se va a repetir en Monte. En la laguna de Monte pasa lo mismo. Don Alberto salía a pescar con el guía Jorge Lisi, cuando Jorge trabajaba de guía, y también el nene de Lisi había ganado unas cucharitas en una cena que había organizado uno de los medios, se le cae accidentalmente al agua, recogen taruchón. Entonces, sobre la base de esto, aprendí o trato de pescarlas en invierno. Después de la nevada del 2007 se pusieron muy difíciles, hubo años que no había prácticamente pique, pero para responder más en concreto y no contar tantas historias mías, las busco abajo, las busco con cucharas giratorias u ondulantes, mejor giratorias porque permiten más acción con menos movimientos rápidos. La tararira suele tardar más en cazar, unos segundos, fracción de segundos más. Gomitas traídas muy lentamente son muy eficaces, sobre todo si le pones un plomito a la línea, le dejás 75 centímetros, un medio, y ahí pones la gomita y la traes con golpecitos, que venga apenas moviéndose en el fondo, son muy eficaces Bien. para Le la voy a pesca robar cuando una todavía anécdota, están un Néstor, poquito porque aletargadas las yo chicas en el fondo. recuerdo un video que hizo usted con Natural Tube, justamente, Robe, yendo a pescar tarariras con un viento que Maxi me contaba que ese video justamente tuvieron que poner la voz en off suya por la cantidad de viento que había, que no había sonido ambiente que sea potable para una edición. ¿Esa anécdota nos puede contar? sí, sí, era tremendo. Habíamos ido a Monje cuando yo recién empezaba una hermosa amistad que habíamos iniciado en Amazonas con el querido colega Marcos Borgatti, un colega de Natural Tube ahora. Pobrecito, pobre muchacho, en que lo he metido, te pido mil perdón, Marcos. Eh, y, y fuimos a pescar. La idea era en el segundo día de pesca hacer tarariras. El primero habíamos hecho dorados, otra pesca. Y nos tocó un viento sur que el Coronda estaba picadísimo. A mí no me gustan los días de viento. Yo no sé nadar, lo confieso. Entonces no me parece muy arriesgado. Yo, si hace frío, me pongo abrigo, pero cuando hay viento, cuando hay oleaje, es molesto. Bueno, Marcos me llevó a 2 o 3 lugares muy cerquitas y tuvimos que ingeniárnosla para tirar en lugares que estaban al reparo del viento, para traerlos también muy despacito, piques muy sensibles que apenas mordían, dejarlas que coman un poquito más. Yo viví toda la historia de la pesca con gomitas en Argentina, o toda la última historia, fuera de las Snack Proof o las clásicas gomitas antiguas, las ranitas. El resto de la historia lo he vivido todo. Es más, participé de alguna manera con los primeros señuelos de goma nacionales, los viejos y queridos Highlanders. Y toda esta experiencia me ayudó a tratar de destrabar situaciones de pesca difíciles. Creo que la pesca, se los digo a todos porque me parece que es muy importante, es un enigma que hay que resolver teniendo algunas claves antes, pero que a veces presenta otras. Por el clima, por la creciente, por lo que puede hacer, porque te faltó algo del equipo. Bueno, ahí está donde hay que poner en todo el conocimiento que uno tiene para tratar de solucionar, de resolver el problema de ese día que se llama cómo pescar. En superficie, maestro, una locura. Exactamente, logramos eso
¿Por qué? Porque eran lugares reparados. Marcos conoce muy bien, es el patio de su casa, monje. Entonces nos llevó a lugares que no hubiéramos descubierto por nosotros solos. Y esos lugares reparados tenían todavía el agua, no se había enfriado, porque recién el viento había salido a la noche. No les pegaba ahí de pleno. No tenían, estaban ahí quietas, encerradas en esos lugares. Y entonces pudimos hacer un pescón muy lindo que después quedó reflejado en una de las primeras notas que hicimos para Naturaleza. Da fe que es un copiloto, uno de los mejores copilotos que hay. Así que si lo dice Pablo González, vamos a creerle. ¿Ah, sí? Yo saqué carné de copiloto. Porque nadie tiene. Todos tienen el carnet de conductor. Yo saqué el carnet de co-conductor porque Pablo ha sido una de mis víctimas. Tantos amigos que me han llevado a pescar durante los últimos 30 años, que siempre dije lo menos que puedo hacer es ser un buen piloto. Yo no tomo mate, pero aprendí a cebar mate. Así me he quemado la gamba rusa más. Yo aprendí a charlar de toda una variedad de temas, algunos que domino más y otros que domino menos, pero aprendí a charlar de una variedad de temas y por supuesto a tratar de que el piloto la pase lo mejor posible. Darle, si uno tiene unas galletitas o algo para comer, se lo sirvo, se lo alcanzo, ayudarle con los espejos, ahora bueno, se mueven automáticamente, las señales, estar muy atento, no dormirse en el camino, sino atento, mirá que está anunciando un peligro, una curva, algo así. Así que Pablo, te agradezco por el reconocimiento contento, Pablo, y lo lamento mucho. Usted tiene mucho conocimiento para absorber. Néstor, usted es un fanático del spinning. Ahora, cuando se le plantea una situación de pesca y dice, che, a mí me gusta mucho el spinning, pero le tiro con bite. ¿Usted tiene preferencia por uno o por otro? ¿O se amolda? ¿O prefiere, aunque sea un lugar de más precisión para pescar con bite al golpe, le tiene la mano al reel frontal y se va por el lado del spinning? Cuéntenos un poco de eso. Yo lo tengo identificado como Néstor, fanático del spinning, pero lo he visto en videos pescando en bite. No, ¿cuántas horas tengo para responder? El vivo es tuyo, Néstor. Este vivo es tuyo. Porque, no estoy simplemente para transmitir. No, voy a ser sintético. Voy a ser sintético. Empecé pescando en spinning como la mayoría de los chicos como yo, de edad. Aprendí a pescar en bite por esto que te decía. Yo necesitaba hacer pescas diferentes a la de weekend, que weekend, los grandes de weekend, como Google, me pescaban en spinning. Entonces me entero, por medio de Rubiño, en una feria de pesca de Brasil, que los brasileños pescaban en bite. Y Rubiño daba clases para iniciados. Así que viajo con Alberto Juan en el 2000 a tomar una clase y me vuelvo loco con esa modalidad que acá no se conocía, eran pocos y no eran comunicadores, no eran periodistas los que la practicaban. Entonces soy, eso sí lo puedo decir también, el primer periodista que escribió de Bycast, al menos en forma correlativa, consecutiva y enfatizando la técnica, los equipos, los peces, etc. Con el correr del tiempo, especialmente con la gran pesca que apareció de dorados en el 2010, empezó a haber muchísimos pescadores en Bycast. Y yo me alegro tanto. Cuando yo empecé, no se conseguían cañas acá en Argentina. Las tuve que traer de Brasil, un regalo de Rubiño. No había guías que pescaban con Bycast. No había, chicos. No había ningún guía que pescara con Bycast. Alguno con señuelo en las lagunas, pero alguno a la perdida. Y tarariras. Entonces, ver todos estos cambios para mí es un gran logro. Y empecé a ver que cada vez más y más pescaban y con gran precisión en el bite. Entonces dije, ¿por qué no volver a las raíces? Para muchos que no han cruzado al Bycast y siguen en spinning, o porque les gusta simplemente el spinning, porque hay países donde el spinning es número uno. En Europa tuve la oportunidad de viajar a Francia, todo el mundo pesca en el spinning. Es raro el que pesque en bite. Y tienen una precisión y una puntería notables.
O sea que si uno comienza a practicarlo, puede lograr emparejar muchas cosas. Ahora, soy consciente, por ejemplo, que para pescar en Sí, ultralight, el sí, spinning, está bien. aunque hay equipos de bite ultralight, pero el spinning me parece insuperable. Entonces, en los últimos viajes a Amazonas que hice, Sí, para no cansarme tanto con el tiro de bite, con cañas más duras como las que uso, que me cansan más, empecé a alternar. Y llevo las dos cañas, la de bite y la de spinning. Uso un rato una, un rato la otra, y voy tratando de aprender a tener un poco más de puntería con el spinning, que siempre es más difícil de controlar. Ahí no tiene problema como caiga el señuelo, ahí los peces comen. No, no es como la trucha que hay que presentarle una mosca perfecta. Acá lo importante es que caiga en el lugar donde andan cerca. bien, Y para mí bien, es bien. un Néstor, lindo otra de atractivo las mezclar las preguntas, y dos en ahora esa después le voy a robar circunstancia. algunas anécdotas, pero otra de las preguntas que hicieron los chicos fue si usted nos puede comentar si es simplemente un tema de marcas, de nombre, o si hay diferencia entre cañas Gocio y Tech. Yo entiendo que es la misma empresa, pero justo llegó cinco personas me hicieron la misma pregunta. Preguntale a Néstor, que a veces usa ¿Sí? cañas marca Gocio y marca Tech, si hay alguna diferencia, y varios de ellos las usan, pero digo, son preguntas que confluyeron muchas personas en la misma pregunta. No, 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 no. Es Perfecto, más, son todos mira, familiares de Gocio que eh, escribieron. La tía de lo bueno de Gocio, esta pregunta Juan, no, puntual, por gran ejemplo, amigo y Juan, lo de una que conozco tengo para más hace años. adelante, es que No, uno de los chicos que me preguntó eso es de Uruguay. no. Otro de los chicos es de Rosario. Otro es de Córdoba. O sea, fue como amplio espectro. Tengo el placer, y lo digo siempre, de haber acompañado a Juan en todo este proceso, a Gocio. Yo incluso lo conocí antes, él comenzó a escribir en alguna de las revistas que yo trabajaba, como el Buenos Aires Herald o Aire Libre, donde lo invité, tuve el gusto de que él escribiera allí. Escribe muy bien, sabe mucho, investiga mucho. Y luego vivir los 10 años que lleva Tech en Argentina. Empecé a trabajar en los primeros meses, en el primer año, y todavía sigo colaborando con ellos, testeando sus cañas, probando sus señuelos, trabajando su material. La diferencia que existe entre una caña Tech y una caña Gocio es amplia en este sentido. Tech es el paraguas, Gocio es una marca dentro de las que comercializa Tech Tackle, y las Tech son muy amplias en cuanto a objetivos de pesca. Tiene cañas de bite, de spinning, pero también hay cañas Tech de pejerrey o cañas Tech de variada o de casting, ¿no? Entonces, el espectro en eso es más amplio. Las cañas Gocio, que son en su mayoría de bite, hay algunas de mosca y un poquito de spinning, están más cifradas para estas pescas con artificiales. Y tienen Ujú. algunos rasgos de mayor calidad. Por eso mayor precio y mejores prestaciones. Esa podría ser una definición si uno compara la misma modalidad o Genial. el mismo Ahora tipo yo de me quiero caña saltar de un una que poco otra, que las he afuera de usado nuestro todas, ¿no? país y ir al Néstor en Amazonas, con una especie que creo que más allá de los trairá o los tucunarés, creo que a usted le apasiona mucho la pesca de la cachorra. Sí, Me vuelve loco, no me apasiona, me vuelvo loco, me transformo. La pesca de cachorra para mí es una cuestión impresionante por algunas razones, voy a decir dos de muchas. En Suyamisu, en el 2012, saqué una cachorra que pesaba 18 kilos. La misma gente de la posada, el guía me dijo, nunca vimos algo, es un monstruo, es un monstruo. Siempre pensé que la perdía, salta como cualquier chafalote, pero con 18 kilos, como si saltara el lavarropas, no sé, tremendo. Está Mario Campanella, porque trabajábamos para Puerto Pesca juntos como testigo. Y luego me ha tocado vivir, por ejemplo, en el 2009,
una experiencia sensacional pescando en el río Guaporé. Corté todo, de tantas cachorras se me cortaron las líneas y no me quedaban más señuelos minnows de paleta larga que eran los que se usaban. Y el guía me dice, no, dice, ponga ese otro y me señala un paseante. Y yo digo, este guía no sabe nada. Digo, ¿cómo pescar un chafalote en superficie? No, le digo, como diciendo, encima estaba lleno, me habían cortado varias ahí mismo. No, ponga esa. La cantidad y la calidad de cachorras que saqué con paseante, que salían todo afuera del agua y caían así, claro, 6, 7 kilos para comerlos, no lo puedo creer. Mucho más difícil de clavarlas, claro. Pero lo repetí luego en Ecolodge hace un par de años atrás y es una pesca sensacional, muy amazónica, muy fina y hermosa, la de sacar estos dentudos enormes con señuelos de superficie, con una hélice, por ejemplo, es sensacional. Así que para mí es una de las pescas más lindas y que, como bien decís, me transforma, me enloquece. En esos viajes íbamos a pescar, pero hay algo que en algún momento Néstor dijo, esto no me está gustando, no sé, dormir al medio de la selva, cruzarse, alguna anécdota que se cruce con algún yacaré, alguna anécdota de esa que uno dice, epa, esto no es venir a pescar acá a la vuelta de casa, ¿eh? O misma de pesca, capaz que alguna anécdota de pesca que uno dice, agarré esto y casi me manda para el agua, casi me saca la caña de las manos. El otro día Pablo Di Santi, por ejemplo, contaba que en Bolivia él en un momento venía recogiendo, terminando de recoger ya para levantar y tirar de vuelta donde había visto, y en el momento en que levanta, lo agarró un dorado enorme, le sacó la caña y le llevó la caña. ¿Le pasó alguna cosa así muy alocada que diga, epa, esto no es pescar chafalote en el río allá, estos son muchachos peso pesado? Me pasaron muchas cosas muy lindas para contar, especialmente en este tipo de confrontaciones, a veces con peces y a veces con la naturaleza en general. Podría recordar, por ejemplo, dos para no hacerlo tan largo. En el río Irirí fue el primer lugar donde pesqué trairones, eso fue en el 2008 con Mario Campanella también, los dos solos, no había casi gente en la posada, una posada que nos consiguió Rubiño, una hermosura, lamentablemente la cerraron. En ese lugar, por ejemplo, se estaba poniendo duro un día la pesca de trairones y el guía dice, vamos, yo quiero ver que ustedes vean qué hay, entonces vamos a filetear una palometa que yo había sacado con señuelos. Filetea la palometa y tira los restos así abajo de la lancha. Cuando cae al agua esos pedazos de palometa, la cabeza, la cola, yo veo que aparece algo más o menos del tamaño, para que tengan una idea, de un tronco amarillo y negro. Y cuando miro, así a rápida mirada, medía tan largo como la embarcación, el bote de aluminio, no sé, 5 metros, 4 metros. Era una de las tantas serpientes de agua, boas de agua, que vino, las lampalaguas, bueno, tienen un montón de nombres, le llaman madre del agua en Brasil, que vino a comer esos restos. Ustedes se imaginan que yo quería trepar por la caña y quedarme lo más lejos posible. El guía me serenó, me dijo, tranquilo, no vas a subir acá. Aparte no buscan escarbadientes, buscan comida. Entonces me dice, quédate tranquilo con vos que no vas a tener ningún problema. Luego sí me ha pasado de toparme así con peces muy grandes. A mí no, de por sí no me gusta ir a pescar peces grandes. Yo no soy muy amigo y no me resulta algo atractivo para mí, una gran satisfacción, aunque he estado pescando tiburones de más de 100 kilos y surubíes de 40, pero no es que me resulte una gran satisfacción, un gran abrazo en mi alma sacar un pescado grande. No me pasa eso. Claro. Prefiero a veces achicar el equipo y disfrutar mucho de un pez más chico. Y estando en Amazonas, como vos me preguntabas, en el Guaporé también, yo había llevado unas cucharitas giratorias muy chicas y quería probar de tirarlas con el equipo de bait. Ir aflojando frenos, hago un tiro y probándola, una palometa.
Sí, que habrá tenido, no sé, 20 centímetros, 25. La vengo trayendo a la palometa y cuando también, como contaba Pablo, cuando estaba cerquita de la lancha, aparece una boca enorme de una pirarara que calculo a buen ojo tendría 20, 30, 40 kilos, la mete en la boca, yo quedo totalmente aterido, totalmente endurecido, cierra la boca, nada como decir para atrás, se corre de la situación del bote, abre la boca y la suelta la palometa. Es todo lo que la vi, tengo también a Mario Campanella de Claro. testigo, pero para mí fue una de esas sorpresas mayúsculas, una de las tantas, por eso digo, podría contar un montón, pero una de las tantas que me dio, los viajes al Amazonas. Podría, ya te digo, contar de tucunarés partidos por la mitad por un trairón, de una cachorra que el señuelo de mi amigo Borgatti pescando No, en la hermosa posada juruena se comió la matrinchá que él tenía y quedó la cachorra, una cachorra como de 10 kilos. Yo estaba sacándole foto, así que la matrinchá la tenía ahí a 1 metro mío sacando una foto cuando apareció la cachorra y se comió la qué matrinchá, lindo. el señuelo y se quedó Néstor, le enganchada, la voy a sacamos y animar a le hacer sacamos una foto. En pregunta Amazonas puede pasar de todo. sin saber de qué trata, pero viene de alguien que confiamos mucho. Me están preguntando que hable de las chimeneas de sonrisa. ¿Qué son las chimeneas de sonrisa? Me imagino quién te está preguntando. Y es una anécdota para mi gusto muy linda también. Desde mi punto de vista, las salidas de pesca para poder reflejarlas en el medio que sea y especialmente en el medio escrito, había que dejar de hacer, como te decía, lo que hacían otros medios u otras revistas y una de las formas que yo encontré que era muy interesante es ser creativo. Ir a un lugar, por ejemplo, y contar mucho más que agarramos el auto, llegamos, bajamos, tiramos, sacamos el pescado, lo devolvimos. Entonces, como soy un periodista y como soy un periodista muy curioso, a medida que iba haciendo los viajes empezaba a indagar a los guías en temas vinculados, por ejemplo, con la embarcación, el agua o el medio ambiente, el lugar, el escenario en el que nos movíamos. Entonces yo llegaba, no sé, a Santa Elena, empezábamos a pescar y lo primero que decía el guía, ¿qué es esa torre enorme que hay ahí? Frigorífico. Bueno, escuchaba su nota, su comentario y lo incluía en mi nota. Cuando me tocó ir a pescar con el gran Matías Jalil, otro amigo que desde hace años nos conocemos, he hecho muchas notas con él, de las primeras notas, y él es muy agradecido conmigo, debo decirlo siempre, demasiado. Llegamos y salíamos ahí del arroyo de Ramallo, empezamos a ver, bueno, y lo primero que yo le empecé a preguntar era, como a cualquier día, ¿esta chimenea a quién pertenece? ¿Aquel puerto de qué empresa es? Aquella casa que se ve allá o aquel rancho, qué historia tiene, qué poblador. Y llegó un momento que Matías ya en confianza me decía, basta de tantas preguntas. Pero también me lo dijo, me obligás a que yo me prepare. Porque también se da que muchas veces no va el pescador solo, lo acompaña a lo mejor un no pescador, la novia, la señora, un hijo, y esas preguntas pueden estar latentes en cualquier momento, porque por ahí el pescador es tan fanático que solo mira y piensa y pregunta en función de pescado y peces, y Claro. pesca. Y el que acompaña no. Por ahí quiere saber ese puente a dónde conduce, ese camino que vemos aquí, ese árbol ¿cómo se llama? Yo aprendí los nombres de los árboles preguntándole a los guías. No sé diferenciar por mí un Francisco Álvarez del Río o un Ingá. Pero le pregunté, ¿qué es este árbol? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama aquel pájaro? Bueno, para mí es muy importante si un guía, además de ser buen pescador, ubicarte bien la lancha, ayudarte en toda la jornada, sabe cosas de su entorno. Y por eso Matías ahora va a sacar en breve, además de su libro, que me dio el privilegio de prologarlo, va a sacar un libro que se Ahí llama está, Las perfecto. chimeneas desde el río Paraná en San Nicolás. Está Néstor, comprometidísimo. tema gomas. La goma Highlander. ¿Quién la creó acá y quién trajo las gomas para acá? Usted me puede dar esa respuesta. Otra pregunta que pusieron acá. Sí, sí,
fue muy lindo esto porque en los primeros viajes que hicimos, el primer compañero mío de pesca en el Amazonas, eso fue en el 2007, fue Gustavo Labanowski, muchacho sumamente habilidoso con las manos y muy inteligente como para poder hacer, yo te diría que casi cualquier elemento práctico con las manos. De hecho, en una época, por ejemplo, había hecho unas piedras que para que las iguanas, digo el nombre generalizado, pudieran estar apoyadas sobre ellas, tener calor y así reproducirse en cautiverio, que fueron un éxito en Argentina. De una fábrica él de productos para los pies, de goma, por ejemplo, separadores de dedos, y de su cabeza han salido muy buenas ideas, un tipo en ese sentido muy capaz. Como allí en Amazonas se utilizaban algunas gomas para ciertas pescas, volvimos un poco con esa idea y compartimos en varios viajes las inquietudes. Sin lugar a dudas fue su mérito construirlo como un clásico grub, de los que ya hace décadas se utilizan y se venden en los Estados Unidos, pero había que hacer las primeras pruebas también en Argentina. Y eso me ayudó mucho, la sociedad que él mantuvo con la firma que primero las vendió y las distribuyó, y también con Mario Campanella, que trabajaba, era mi jefe de alguna manera, para decirlo, en Puerto Pesca, tanto en la revista como en la televisión, y entonces ahí empezamos a utilizarlas también, a ver cómo podían rendir para distintas pescas, con la sorpresa grata de que pescamos dorados, tarariras, truchas en el sur, todo con gomitas, todo con esas gomitas. Inclusive había un modelo que era una ranita chiquita, que era ideal, debe seguir siéndolo, no sé si se fabrica, pero ideal para pescar tarariras bien chiquititas, porque era pequeñita, suave, caía en el agua con mucha naturalidad, con las patitas de goma, así que de alguna manera, por lo menos desde la óptica periodística, fui de los que sumó algunas inquietudes para la fabricación y que sumó mucha difusión de estos primeros señuelos. Claro. Gracias a Dios después tuve la oportunidad también de vivir el proceso de gomas en Tech, con un montón de creaciones diferentes de la mano de Juan Pablo Gocio, que se siguen comercializando como señuelos de goma, de látex, soft plastic, como se llamaban, en este caso con la firma Gocio, con el nombre Gocio, y que, bueno, también fue un gusto ser de los primeros en usarlos, de los primeros en probarlos, e inclusive de los primeros en pescarlos, por ejemplo, en Amazonas, Néstor, donde también es, como te decía, muy linda la pesca con gomas. Exclusiva de tarariras que hicieron. Y usted por ahí, porque hay muchas creencias sobre cuando los ríos bajan mucho, las lagunas bajan mucho, y mágicamente la tararira desaparece. Pero si ese cauce vuelve a tomar volumen, esa laguna llueve, vuelve a juntar agua, las tarariras aparecen. Hay quienes dicen que se entierran, quienes dicen que le salen pata y caminan, quienes dicen que las sacan los marcianos, hay cualquier cantidad. ¿Qué piensa usted sobre eso? La pregunta apunta a eso. ¿A dónde se van las tarariras en el momento en que los cauces de brazos de ríos que no tienen desagües al río, lógicamente, porque si no se van para el río, bajan mucho, o las lagunas bajan mucho, y después crecen y vuelven a aparecer? Para mí siempre fue también una inquietud, las he visto salir de las lagunas comunicadas con ríos, cuando se iban quedando sin agua. Si la laguna queda con un poco de agua, muchas veces se quedan, se ponen una especie de función cero, ¿no? de gastar lo menos posible, no moverse, comen bastante antes que esto suceda, seguramente porque la presión del agua, la cantidad de agua que tienen y que las oprime, que como la presión atmosférica existe también la presión de agua, es la que les indica algún malestar de este tipo, y entonces allí quedan casi aletargadas, esperando esa nueva agua que vendrá. Sí me ha llamado mucho la atención en lugares donde no hay una comunicación con un río o un arroyo, por ejemplo en una laguna privada. Y recuerdo muy bien a Juan José Rosso,
que escribió un lindo libro que se llama Peces de la llanura bonaerense o Peces de la pampa bonaerense, donde él habla allí, desde el punto de vista biológico, sobre el hecho de que las aves palmípedas en sus patas trasladan huevas de distintos peces, entre ellos las tarariras. Y la tararira, siendo tan rústica, con muy poquito oxígeno, puede nacer, criarse y sobrevivir. Entonces es por eso también que a veces en lagunas que hasta hace poco no tenían agua, se llenan y al poco tiempo ya están nadando pequeñas tarariras, lo cual tiene que ver con esto de que agentes externos han llevado sus huevos hasta otro. Pejerrey. ¿Te gusta la pesca de pejerrey? ¿Te gusta el folclore de la pesca de pejerrey? ¿Te resulta aburrida sin desmerecer la pesca del pejerrey porque es una pesca más? Pescando para Aire y Sol, como te decía, y para otras revistas antes y después, pero especialmente para Aire y Sol, yo estaba a cargo de casi todas las notas de pesca, especialmente las notas que no eran teóricas, y por lo tanto pesqué durante años pejerrey. Muchos, grandes, chicos, en nuevas lagunas, esto que te decía de ir a buscar cosas nuevas. Probablemente soy de los primeros en hacer notas de pejerrey con cucharas, cuando a nadie se le ocurría, porque se saca mucho menos cantidad que pescando con carnada, y en varias lagunas he sacado, hinojo grande, por ejemplo, con Olaf, la salada de Madariaga, en el mar es mucho más común que ataquen a cucharas chiquititas. Como soy bastante activo para la pesca, por eso me gusta el spinning y el bycast, me cuesta más una pesca con más espera, como la de las clásicas 3 boyas o 5 boyas en el río. Con esto no la demerezco en absoluto, al contrario, creo que un buen pescador de pejerrey hace una diferencia tremenda con un pescador más o menos y con un pescador malo. Creo que es una pesca que tiene un montón de aristas para aprender, para perfeccionar, para conocer, en todo su desarrollo, desde la elección de un anzuelo, una boya, el atado, el armado de una línea es algo casi diría de laboratorio, hasta el lanzamiento en un lugar donde hay que tirar bien para llegar hasta un juncal, por ejemplo, y buscar los lomo negros, los pejerreyes quizá entre los más difíciles, o desde sacar los bien chiquititos cornalitos, y gente que puede sacar una cantidad enorme en pocas horas en un concurso. O sea, no la demerezco en absoluto, a mí me cuesta más que otras pescas, por ese sentido de no ser tan activo en exigir un lanzamiento atrás del otro, recoger un lanzamiento, recoger un lanzamiento y recoger. Pero es más, digo más de una vez, admiro a los pescadores de pejerrey por esa capacidad que tienen de prepararse para un pez que, por ejemplo, desde el punto de vista físico, atrae muy poco. Bueno, Pablo González suele contar una anécdota en los mediodías de Tech, que habría que grabarlos todos. Justo está preguntando, y te la digo rápido. Estamos llegando a la hora y en cualquier momento, si esto se corta, Néstor, yo vuelvo a poner el vivo y nos volvemos a subir todos. Pero Pablo está pidiendo, como al principio, vio que usted se metió al vivo y yo lo llamé. Si se llega a cortar, porque ya pasa la hora y duran una hora, hacemos otro, se corta y yo vuelvo y hacemos todo de vuelta. Pero Pablo me está poniendo por acá, le gusta pescar pejerrey en monte bien abajo, que te cuente ese día, puso Pablo. Me estoy arriesgando a las anécdotas. Claro que sí. Claro que sí. Fuimos a hacer una nota para Weekend con Pablo y el guía Cócaro a monte. Y no los podíamos encontrar los pejerreyes. No los podíamos encontrar y había una cierta desesperación de todo esto hasta que un poco Coco nos dio la idea que estarían muy abajo, pero habría que usar entonces una plomada y pescarlos en vertical, como si pescáramos bagre.
muchachada. Ahí estamos, ahí estamos. No, Matías, eso no lo voy a... No, señor Matías Jalil, eso no lo voy a contar. No, 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 no. Bueno, ahí vamos a esperar a Néstor de vuelta, así terminamos con esa historia. Buen tema, buen tema. Mati. Ahí lo vamos a esperar al maestro de vuelta, Pablo. Muchas gracias, Pablo, por la anécdota. El que tenga anécdotas que me diga y la pedimos. Ahí vamos con Néstor de vuelta. Acá estamos. Estamos, ¿me escucha? Te escucho. Perfecto. Ahí vamos entonces con la que nos mandó Pablo. Estábamos en monte, no había pescado. Y sabíamos que unos poquitos piques a fondo, pero no queríamos pescar a fondo y Pablo sacó a relucir algo que tiene, dos virtudes que tienen. La primera es sus años como concursero lo han hecho enfrentarse a situaciones difíciles. El concursero que ama ese hobby, ese deporte, hace que sea constantemente desafiado por las circunstancias que vive porque está presionado por el tiempo, necesita sacar la mayor cantidad de peces posibles en un determinado tiempo y para ganar hay una competencia. Y Pablo tiene una segunda virtud que es, como lo sabemos en técnicas y tutoriales de Natural Tube, un muy buen maestro, una persona muy generosa, que sabe enseñar, que no se guarda nada y comparte. Entonces me acuerdo que ahí primero bajó con un plomo para saber a dónde estaba el fondo, a qué profundidad, pidió que ancláramos, calculó unos centímetros más para que la carnada no cayera adentro del barro y puso brazoladas larguísimas de ese largo, 2 metros y pico, acoplando entonces el largo de la línea, el largo de la vara para poder tirar, e hicimos una nota de pesca de pejerrey al barro, como se la denomina, que muy pocos hacen, porque son peces más bien chicos, porque hay que tomarse todos estos trabajos que te acabo de decir, pero que para mí fue muy importante, porque como te lo comentaba en la hora anterior, para mí pescar es resolver problemas. Y acá se nos había presentado un gran problema, doble porque había que hacer una nota, no era simplemente triple si querés, porque yo, como te comentaba también, pesco como pesca la gente. Yo no le podía decir a Coco, bueno, vengo, conseguíme alojamiento en monte, que me quedo 5 días. No, teníamos para pescar un día común, normal, como todos los que van a pescar pejerrey a casi cualquier lado. Pero allí, ya te digo, Pablo sacó a relucir sus conocimientos y esta es otra ventaja que tengo, la de tener muchos amigos generosos, muchos guías generosos que me han contado sus secretos simplemente para que yo también los cuente. Y por supuesto siempre he reconocido esto, nunca me lo he arrogado para mí, porque no podría permitir de ninguna forma llevarme los laureles, los méritos de otra persona. Qué lindo, qué lindo, qué linda anécdota. Néstor, si tuvieras que elegir entre, sé que es medio difícil la pregunta, pero si tuvieses que elegir entre la cantidad de cosas que te pasaron a lo largo de todos estos años pescando y que dijeras, lo mismo le pregunto a casi todos, esto que viví hoy no lo voy a vivir nunca más. Una anécdota que se te venga, 1, 2, 3, las que vos quieras, que nos puedas transmitir, porque esas cosas, aunque no parezca, no digo en la misma situación, pero a veces en situaciones parecidas, hacen por un lado valorar mucho más esa situación y ese recuerdo, y a veces incluso ayudan a salir de aprietos que uno no sabe cómo reaccionar, y teniendo estas experiencias muchas veces sirve muchísimo. Podría contar infinidad de cosas en 30 años de pesca, desde tormentas hasta problemas con la embarcación como quedarme sin nafta en el mar, hasta haber tomado un helicóptero para ir a pescar en Salta, hasta haber pescado truchas en un lugar que hacía 25 años que la habían sembrado y nunca más las habían pescado, hasta, bueno,
una larguísima serie de Contanos anécdotas. esas dos. La del helicóptero, ¿y qué te motivó? ¿A dónde fuiste a pescar en un helicóptero? Y la de las Bueno, truchas, vamos a contar que eso. tienen que haber Vamos a sido contar una... eso si querés. Vamos a contar esa. Yo Dale, había ido ya a hacer algunas notas en Salta, en Orán, con el guía Castillo. sí, Y con Diego Castillo habíamos ya pescado algunos peces algunos dorados en el Bermejo, algunos pacúes. Y me dice, vos sabés que acá hay un río que se llama Río Colorado, que hace 25 años lo sembraron de truchas, cuando el río tenía mucha agua, un río chiquitito de montaña. sí. Después con la seca se fue quedando sin agua y las truchas desaparecieron. Volvió a venir agua y no hay más truchas. Dice, ¿no te gustaría hacer una nota para Irisol también, donde buscábamos hacer estas notas? Sí, claro, le Sí. digo, ¿cómo tenemos que hacer? Me dice, mira, hay dos opciones, 11 horas de mula o No, helicóptero. Yo confieso que aborrezco andar a caballo. Y tengo también varias anécdotas a caballo, que no las voy a contar aquí, pero que me traen gratos e ingratos recuerdos culpa de los equinos. no. Le dije, obviamente, vamos en helicóptero. Así que nos fuimos en helicóptero. El helicóptero descendió entre unas piedras en lo alto del río, cerca de sus nacientes, donde ahí había un poco de agua y unos pozones. Llevábamos unos equipos muy livianos, casi te diría de ultralight, a ver qué es lo que pasaba. Y al tercer, cuarto tiro, saco la primer truchita de, no sé, 5, 10 centímetros, 15 centímetros. Salieron varias de ese tamaño en todo un trayecto que caminamos con Diego, con el fotógrafo, el Negro Rivero, un gran fotógrafo que teníamos en esa época en Airisol. Y la sospecha que tengo, o que tuvimos, fue que al tener poca agua, fueron contra la corriente, conforme su instinto Claro. migratorio, llegaron a un lugar donde no pudieron bajar, se quedaron estacionadas ahí, pero como siempre había poca agua en estos ríos, crecieron poquito. No vino como una trucha arcoíris del Strobel que pesa, y las pesqué también, Claro. 10 kilos, 8 kilos. Eran todas así chiquititas, hacía 25 años que nadie las había pescado, y fue otra de esas lindas anécdotas que la completamos cuando nos vino a buscar el helicóptero, nos llevó al río Pescado, Diego sacó un dorado como de 11 kilos con mosca, y ya teníamos un notón en Salta, aunque también después nos dimos el gusto de ir a otros lugares, al río Lipeo, pero eso fue en otra oportunidad, y donde sacamos truchas, pero ya más con el clásico sistema de spinning que todos conocemos. Qué lindo a dónde esta pasión a veces nos lleva, ¿no? A cosas inexplicables o pescas que salen. A mí me pasa con estos vivos, Néstor. Yo se lo comenté cuando lo contacté a ver si se quería sumar. Eh, no tengo libreto y no tengo machete, porque trato de hacerlo como si fuese una charla en una mesa, compartiendo una picada o armando una salida. Néstor, ¿quiere que vamos mañana a pescar? No tenemos nada armado. Bueno, vamos porque son las que mejor salen. Entonces las charlas estas trato de que sean así. Y ahí su amigo Matías está diciendo que nos hable de las tormentas. La gente está Bueno, revelando. Yo voy a empezar a hablar de las novias de algunos. O de no, las que no son novias y parecen. No del caso de no, Matías, que Luciana es un amor, hemos estado mucho juntos, una encantadora pareja de Matías. Yo, como les digo, yo no sé nadar. Increíblemente, en tantos años, yo me crié con una mamá muy fuerte, y mi mamá cuando yo era chiquita, fuimos a un lugar de buena pesca actualmente, como es Puerto Aragón. La familia de mi papá eran de Barrancas, ahí cerca en Santa Fe, y mi mamá dijo, bueno, vamos a meter a los nenes un ratito acá, había como una playita. Vino un señor a los gritos, le dijo, no señora, dice, ¿saben nadar? No, dice, ahí no es una playa, es una barranca. Dice, usted pone el nene ahí, se le cae a pique. Y mi vieja vive todavía y la quiero mucho. En vez de decir, bueno, lo voy a preparar a mi hijo para afrontar esto de los mares, del agua profunda, bueno, nos hizo todo lo contrario. Tenerle mucho miedo, no ir a ninguna piscina, estar siempre lejos de los lugares.
Bueno, flor de contradicción cuando empecé a trabajar de periodista de pesca. Claro. Durante mucho tiempo fui con mi chalequito puesto y en otros casos a veces sin usar chaleco, pero siempre teniéndolo ahí a mano. Pero claro, debido a esto, las tormentas siempre me causaron una gran impresión. Y viví varias tormentas. Podría contar algunas. Si quiere Matías, puedo contar la de San Nicolás. Cuéntese algunas. Lo La, tiene. la Los tiene de, a sus compañeros de Natural Tube, los tiene. Está Maxi conectado, Matías conectado. Buenas noches, Marcos, que acaba de saludar ahí. Marcos Borgatti acaba de conectarse. Así que cuente que nosotros somos todo oídos. Bueno, me alegro que Marcos no escuchó lo que conté de él. Eh, este, bueno, ya que Matías lo comentó, en San Nicolás me pasó una vez yendo a pescar con Puerto Pesca, con Coco y con Mario. Estamos haciendo un pescón. De repente me doy vuelta, un cigarrillo negro cada vez más alto, más alto. Yo empecé, vamos, 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 y que una más, y que una más, y que una más. Bueno, Matías es un gran piloto, encaró bien el cruce, pero claro, yo me pongo muy mal, realmente me siento muy mal navegar en la tormenta, navegar con muchas olas, navegar con mucho viento. Acá nos pasó otra cosa interesante, por eso la destaco. El viento venía del lado de tierra, del lado de San Nicolás, y la planta que tiene toda esa enorme cantidad de carbón, de hulla para mover la maquinaria, empezó a tirar todo eso hacia el río. En un momento, Mario, Coco y yo éramos tres negros, pero negros que nos pasábamos la mano así y te quedaba la mano toda tiznada de carbón. Una cosa maravillosa, yo nunca había visto, ni menos se me hubiera ocurrido disfrazarme ahí como si fuera para carnaval, ¿no? Mi placer fue cuando ya entramos al arroyo, todo tranquilito. No fue la peor. Pasé tormentas peores, una recuerdo en el mar, en Bahía Blanca, escuchábamos la radio y Prefectura decía que estaban soplando vientos de 101 kilómetros por hora. 101 kilómetros por hora. No me lo olvido más esa de tan potente. Y luego me ha tocado vientos muy lindos, por ejemplo, en un hidroavión. El año pasado yendo a pescar en el gran río Abacallís, bueno, íbamos en hidroavión desde la ciudad de Manaos hasta el campamento, hasta el barco en este caso, 1 hora, y en un momento se metió el hidroavión en medio de una tormenta. Empezó a haber lluvia y empezó a caer como en picada, no sé, 100, 200, 300 metros, no tengo la menor idea. Bueno, yo soy un hombre de fe, así que me dediqué todo ese tiempo a rezar, a orar, a pedirle a Dios. Ya en un momento le dije, llévame, digo, para que ya hice todo, pescó. Aparte, morir en Amazonas yendo a pescar me hubiera convertido en ídolo de niños y multitudes. Entonces dije, bueno, ya está, caigámonos de pique acá. No, los pilotos saben y se enfrentan a esas cosas son porque son como los guías de pesca, que por lo menos con los que he hecho notas conocen hasta dónde pueden arriesgar y aunque a uno le dé temor no van más allá. Y lo bien que hacen, siempre se los recomiendo, ¿no? Sobre todo si van con gente que no es avesada, gente que no es experta, no someterlos a una golpiza. Me he golpeado mucho pescando con tormentas. En el Río de la Plata me he comido unas palizas tremendas. Una vez le tuve que decir mismo al guía y él llegó al consenso que nos metiésemos por dentro para volver, porque el río estaba picadísimo. El tema es que volviendo por los arroyos y ríos gastamos mucho más combustible y nos quedamos sin nafta. Claro. Cruzando el Paraná de las Palmas picado. Así que llegamos con el aliento a una casa, a un bolichito que vendía algunos comestibles y que tenía también nafta. Compró ahí un mínimo como para poder seguir. Navegamos de noche la última parte por un lugar sumamente peligroso. Bueno, estas son como la parte más fea de las anécdotas, ¿no? Qué lindo, ¿no? Pero son anécdotas que uno toma como vivencias y que son lindas, es parte de la anécdota, del folclore y de la historia de alguien. Néstor, No, sí.
Una vez me dijo un favor. amigo, cuando yo le contaba esto y le decía a mi amigo, no, porque a mí me da miedo, yo soy miedoso, me decía, no, vos no sos miedoso. Si vos sos un tipo con miedo y vas igual, en hidroavión, en el barco, vos no sos miedoso. Dice, vos te dará miedo, pero vos sos re valiente que lo enfrentás y lo haces. Miedoso es el que no se mueve de tierra firme. Ahí lo aprendí y dije, Claro, bueno, tenés razón. claro. Néstor, el otro día vi uno de los últimos videos que hizo en el Alto Paraná. ¿Cómo le cae ese paraíso? Sin ser Amazonas, lógicamente, pero tiene su folclore, su encanto y en el programa, que creo que fue con Marcos, que también coincidieron ahí en el tiempo, es como que tiene algo mágico, ¿no? Algo distinto ese lugar. El Alto Paraná para mí es maravilloso. Como te conté en la hora anterior, lo conozco desde el año 91, lo conozco de la época en que era común en una mañana hacer una nota de pesca, sacar hace 10, 12 dorados de 15 a 20 kilos a trolling. Era re sencillo, no había dificultades. El resto del día probábamos, practicábamos, a ver si salía uno más grande. Teníamos de 15, se mataba todo, todo se mataba en esa época, y teníamos uno de 15 y íbamos a seguir pescando a ver si salía uno más grande. Imagínate la locura y los últimos años de esa locura. Luego fue evolucionando en un sentido, involucionando en otro, en la mayor dificultad en conseguir los peces, pero más técnica. Aparecieron guías que practican o llevan a pescadores de bite, de spinning, de mosca, y a buscar contra los palos en distintos lugares, a sumar otros peces muy deportivos, que antes solo se pescaban con carnada, como por ejemplo el pirapitá, o el pacú mismo. Tuve el gusto de ser de los primeros en pescarlo con señuelos, con el killer de Alfers y don Alberto Juan, sacamos unos pacúes muy grandes, me acuerdo, en Puerto Corazón. Además tuve el gusto, en esa búsqueda que te contaba de lugares o notas raras, hacer una bajada de 4 días en lancha desde la boca de Iguazú hasta Posadas, con la gente del Club Pirapitá en el año 99. No por la buena pesca, que solo se dio al final, casi llegando a Posadas, pero sí por los Sí, magníficos paisajes, un río angosto, de aguas esmeraldas, sensacional, con sectores donde en pozos medíamos 129 metros de profundidad en el Paraná, 129 metros. Entonces imagínate que lo conozco de punta a punta, creo que no hay ciudad del Paraná, y creo casi te diría tampoco del Uruguay, salvo por ahí alguna, el Uruguay misionero, aunque pesqué cerca de los Altos del Moconá también, eh, pero estos dos ríos los conozco, yo te diría todos, y para mí son parte de mi vida. Creo que bien mis cenizas podrían ser arrojadas allí para no complicarle la vida a los amigos que se tengan que ir hasta Amazonas, este, porque les debo mucho a estos, al Paraná, al Uruguay, al Plata, les debo mucho de mi carrera, ¿no? qué lindo, qué lindo. Ahí los muchachos, Néstor, yo estoy viendo que, por un lado, desde Uruguay, ¿cómo te llevas con las tornasoles? ¿Te gustan las azules de Uruguay? Ah, sí, 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 las pesqué desde hace muchos años. Fuimos por primera vez en la época de Erisol también, con don Alberto Juan, al río G. Había un guía que se llamaba Claudio Herrera, que era de Buenos Aires y llevaba gente. Estuvimos 2 días pescando porque acampamos. No me gusta mucho acampar, pero no había otra opción. Y nos costó, no teníamos pique. En un momento hicimos trolling, tampoco. Y faltando 1 hora para terminar la nota, ya me venía sin nada, nunca me había pasado en esos años, 10 años casi de periodista de pesca. Don Alberto tiene un pique a trolling, levanta, la sacamos, una azul que pesó 7 kilos 600, no me lo olvido más. Y al rato el guía vuelve a tener otro pique y saca otra un poco más chica, 6 kilos y medio, más o menos dos monstruos. Luego estuve muchos años sin volver, pero volví con Natural Tube a otro lugar,
al Río Negro, donde en Sí, esos embalses hermosos que tiene el Río Negro, sí, pudimos hacer una pesca muy linda, ya no, aunque un ratito hicimos trolling, pero tuvimos lugares donde pudimos hacer bycast y divertirnos con ejemplares de 4 kilos, 3 kilos. Son muy lindas para pescar y para mí tienen una característica muy diferente a los otros 4 tipos de tarariras que yo saqué, o especies, ¿no? Yo saqué la tararira común nuestra, el trairón amazónico, y también saqué la tararira ñata, pesqué muchas en sí, Corrientes, la mochita que le llaman, pescándola con sí, señuelos. El azul o tornasol, por alguna razón casi siempre viene bien agarrada del pico, bien agarrada adelante y pocas veces la he sacado tragada o comida como otras. sí, No, desconozco el porqué, no voy a hablar de lo que no conozco, pero eso le da un atractivo especial también, además de su color tornasol, porque siempre parece que se puede escapar, es más fácil de escapar porque no se lo traga, lo tiene siempre ahí muy claro, expuesto, muy afuera el señuelo. En mi experiencia al claro. menos, ¿no? Sí, sí, coincido totalmente. Ahí el amigo Ignacio Lalinde te está invitando, ya tenés invitación para ir a pescarlas a Uruguay, mirá, te están invitando. Muchas gracias. Eh, Ahí están preguntando qué fue lo más raro que hayas comido al lado del río. ¿Viste esas comidas que se hacen en la isla que para mí son exquisitas? Hace mucho que no lo veo, pero tengo un guía muy amigo que él te decía, bueno, vamos a almorzar, vos bajaba las cosas, descansaba las piernas y se iba con una tancita, un anzuelo y lombriz y sacaba amarillitos en su lugar, ya había puesto el caldero con a derretir la grasa y te hacía directamente el bagrecito frito en grasa, que era una locura. Así también me ha querido dar de comer una víbora una vez, hecha en un palo, que dije ni en pedo la como, porque había visto el proceso, digamos, ¿no? Es como que te digan, toma, comete morcilla, y viste cómo lo hicieron. Es como, eh, ¿qué fue lo más loco así o lo más raro que hayas comido al lado del río, Néstor? Yo soy bastante selectivo para la comida, en el sentido de que como pocas cosas, no me gusta comer, no sé, cosas muy picantes, no me gusta comer cosas muy fuertes, soy bastante selectivo. Me cuido mucho, siempre creí que ir a hacer una nota, como te decía antes, es muy responsable. Para mí ir a hacer una nota es como ir a jugar un partido de fútbol profesional. Un jugador que viaja a jugar la Copa Libertadores a Perú no puede comer cualquier cosa. Tiene una dieta, tiene un menú, porque tiene que estar óptimo para hacer su trabajo. Y yo siempre Claro, pensé lo mismo, me he cuidado. Pero me pasó, por contar una anécdota, en el año 94-95 fuimos a pescar con Jorge González, un guía que ya falleció en La Paz, y Jorge dijo, vamos los dos solos, lo primero que pesquemos lo comemos, no hay problema, no vamos a llevar nada. Todavía se mataba mucho. Y no pescábamos nada, y no había piques, y no sacábamos nada, y por ahí, no me acuerdo si él o yo sacamos una palometa grande, y Jorge dijo, vamos a asar la palometa, y les puedo asegurar que es uno de los pescados más ricos que existen. Les animo, si les gusta comer pescado, en vez de matar un dorado, que a veces se puede, pero no lo aconsejo, o un surubí, que a veces lo permite el reglamento, no lo aconsejo, pídanle al guía a pescar una palometa, que es relativamente fácil, porque hay muchas, sí, son voraces, y háganla asada. Una carne blanca, deliciosa, magnífica y a orillas del río doblemente rica. perfecto, agendado. Ahí le puedo robar dos más. Dale. Gastón Foglia dice si no, que nos cuente la anécdota de cuando fue a Córdoba. No, no sé qué. Córdoba para mí es un lugar entrañable, primero porque tuve el placer de conocer a los River Rats y de darlos a conocer popularmente, yo diría por primera vez, para una revista como fue en el 2014 en Weekend. Segundo, porque me atendieron con su clásico humor, su gran atención. Bueno, podía contar un montón de anécdotas. Elijo una sola. Sí, Habíamos por parado un ratito favor. para hacer unos tiros en el río primero y
ahí pasa el tren, el ferrocarril, el tren de las sierras, que ya cada vez circula menos, pero todavía creo que estará circulando, no lo sé. Y pasó un trencito, por ahí escucho tronto, 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 digo, qué ruido que hace este tren. Digo, pasó por acá recién y está haciendo un ruido bárbaro, ¿no? Como más fuerte, qué cosa tan rara, ¿no? Medio como explosivo el ruido, prom, prom, prom en la montaña. Nos subimos ahí con Gastón y seguimos viaje con los otros muchachos, ponemos la radio, había habido un sismo de grado 7, un grado muy alto para la zona, muy cerca de ahí, y había tenido algún impacto entre las montañas en esa zona de sierras. Lo que habíamos escuchado era una quebradura de placas tectónicas que se habían roto relativamente cerca de nosotros. La primera vez que me pasó, de hecho uno no va a pescar tanto a lugares de altura y de montaña, pero yo esperaba muchas atenciones de los cordobeses, especialmente alfajores, nunca que hicieran un terremoto para mí. Fue fue todo montado, Néstor. Todo Increíble. montado para su visita. Sí. La otra pregunta que me quedó de los chicos, le dije que hay muchos chicos de Uruguay conectados viéndonos, agradecer a las 110, 120 personas que están constantes, suben y bajan, pero lo están escuchando siempre más de 110 personas. Si fue a pescar para el lado de Salto Grande. Sí, perdón, no te escuché la última parte. Los chicos me preguntan si tuvo la posibilidad de ir a pescar allá en Uruguay a la represa de Salto Grande. Sí, tuve la oportunidad. Conocí a Héctor Bradanini, hoy día el propietario de la zona y el mejor guía de allí, y lo merece, sí, cuando Héctor todavía no pescaba casi con señuelos. Fuimos con don Alberto Juan, hicimos una enorme y hermosa pesca de chafalotes y lachas frente a la Tortuga Alegre embarcados. Tan linda fue que ni siquiera no se nos hubiera ocurrido intentar ir a pescar dorados. Maravillosa, con equipos livianos. En un momento en la playa de la Tortuga había muchos doraditos de 1 kilo a flote. Y don Alberto sacó un stick que se mueve así en superficie, para un lado, para el otro, y empezó a pescarlos de ahí. Vino Bradanini para ver, porque era un espectáculo, para Héctor también, y quedó maravillado. Hicimos una muy linda nota para la revista del Automóvil Club Argentino, para Autoclub, cuando esa revista tiraba 1 millón de ejemplares, que por entonces, hoy día no llegan ni los diarios a ese número. Sí. A partir de allí hicimos un lindo contacto con Héctor, y varias veces él me invitó a pescar. Hemos estado, por ejemplo, recuerdo una vez con Puerto Pesca, probamos con Héctor, de hecho él lo propuso, pescar los dorados con el río Uruguay muy alto y señuelos tipo jigs con gomas, con colitas de goma. Y recuerdo que hicimos una pesca hermosa con una modalidad muy poco usada. Así que sí, gracias a Dios, he estado, ahora hace tiempo que no voy, pero he estado pescando en ese lugar maravilloso. Nunca saqué los dorados grandotes. Nunca saqué dorados de más de 10 kilos. La verdad que no tuve esa fortuna, pero como te digo, tampoco nunca me propuse, ni me motiva a mí particularmente, buscar los marlines de 630 kilos como hay en el mar. Néstor, la verdad, muchísimas gracias. Yo le había dicho que iba a ser 1 hora y le robé 40 minutos extras. Así que quiero agradecerle muchísimo por todo lo que nos ha transmitido en esta hora 40. De vuelta, por su humildad, por enseñarnos y recalcarnos las raíces y la esencia y cómo está bueno manejarse en la vida. Como dijeron muchos en los comentarios, estamos teniendo la posibilidad estos días de escuchar a verdaderas enciclopedias vivientes de la pesca, de las anécdotas y de cómo transitar la vida, ¿no? Porque la mayoría, yo destaco esto, la mayoría de la gente que hoy se está hablando, que están sumándose acá, que son todos referentes y que han tenido una trayectoria enorme, ninguno nació con todo hecho. Al contrario, nacieron con nada hecho y lograron construirlo a lo largo de su vida. Así que eso para mí es
sumamente importante, me nutre mucho y a veces está bueno tener esas cachetadas de decir, che, mirá que esto costó muchísimo. Así que de corazón quiero agradecerle, en nombre mío, en nombre de todos, por este tiempo, Néstor. No, el agradecido soy yo, no solamente a vos, sino a toda esa gente que se ha quedado tanto tiempo escuchando estas anécdotas, que ha participado. Vivo gracias a cada uno de ustedes, vivo gracias a tantos que me siguen desde hace 30 años, y si no me siguen ellos, muchos me dicen, mi papá, mi tío, te leía, otro me manda escaneada una nota mía del año 97, 98, 2000, te vimos en tal lado, te encontramos en tal revista, o te recordamos de la televisión o de la radio. Me ha pasado enorme cantidad de anécdotas de encontrar gente que me dice, me acuerdo un taxista una vez en Rosario, lléveme a tal lado y se da vuelta y me dice, ¿usted es el de Radio La Red, de la Largue? ¿Cómo sabe? Sí, porque yo soy pescador. Bueno, ahora con Natural Tube, mucho más, mucho una posibilidad de llegar a muchísima gente de la Argentina y del mundo. Así que gracias a vos y gracias a cada uno de los que hace 30 años que vienen escuchando este pequeño aporte a la pesca deportiva. Muchísimas gracias de nuevo, Néstor. Que descanses y nada, cuídate, ya falta poco, sigamos encerrados mientras sea necesario y cada día, yo digo que cada día que pasa es un día menos que falta por volver a pescar. Así que cuídate mucho, te deseo que sigan los éxitos por muchísimos años más y que cada vez te vaya mejor, en serio. Muchísimas, Muchas gracias. muchísimas gracias. Gracias, Néstor. Buenas noches. Bueno, muchachos, nada, muchas gracias. A todos, muchas gracias y nos vemos mañana. Un abrazo grande a todos.